alumbra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oh, 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 yeah. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí
vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavo mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar he hecho mi maldad. Lavo mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad. Hay libertad. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días, qué gusto encontrarnos una vez más por este medio, qué gusto saludarlos a la distancia. Hoy vamos a continuar con nuestros servicios siendo iglesia de forma diversa, ¿no? Siendo iglesia en aislamiento físico, pero muy unidos por estos lazos que no se rompen, producto de la fe que tenemos en Jesucristo nuestro Señor, estos lazos de amor que nos vinculan. Quisiera antes que todo ofrecer un saludo especial a todos los padres de la iglesia. Muchas felicidades. Es un tremendo privilegio ser padres para quienes lo somos, y hay algunos también que están por serlo muy pronto y queremos mandarles un saludo especial a quienes están por ser papitos pronto y a quienes han tenido que hacer la tarea de padres, siendo abuelos, por ejemplo, o siendo hermanos mayores. Que el Señor les bendiga, que el Señor confirme la tarea que están haciendo. Hoy vamos a tener una reflexión especial a cargo de la pastora María Eugenia, basado en esto mismo precisamente, para celebrar. Pero reciban de parte de su iglesia un saludo especial en este día. Antes de dejarlos con la palabra del Señor, quisiera dejar en el pensamiento de todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, algunas de las actividades que hemos estado teniendo para que oremos al Señor, para que nos animemos también a participar, ahora que estamos terminando el semestre y a punto de iniciar el siguiente, para que nos integremos. Los ministerios de la Iglesia han seguido funcionando con normalidad. Gracias al Señor, desde el comienzo pudimos articularnos rápidamente, desde el comienzo de esta pandemia, y desde que dejamos de juntarnos físicamente, articularnos bien, y los ministerios empezaron poco a poco a echarse a andar todos. Hoy yo diría que está casi la totalidad de los ministerios de la Iglesia funcionando. El Consejo Ministerial no ha dejado de sesionar una vez por mes y semanalmente está cada uno de sus diáconos por separado tomando decisiones respecto a los diferentes ministerios en los que ellos sirven. Reparaciones que han tenido que hacerse en la iglesia, mantenciones que han tenido que seguir haciéndose. El Consejo Ministerial ha estado muy vigilantes en este sentido y los diferentes ministerios rindiendo sus informes permanentemente ante este cuerpo colegiado. La Academia Bíblica, que ya está por terminar, tuvo un semestre muy bendecido, una gran cantidad de estudiantes en cada curso, y ya pronto comenzaremos a anunciar cuáles son los cursos para el segundo semestre. Es muy importante que toda la iglesia esté estudiando. Los jóvenes adultos retomaron sus reuniones los días lunes a las 7 de la tarde, un espacio también en que nos juntamos para reflexionar en torno a un tema bíblico y dialogar en un estilo muy particular. La Unión Femenina también retomó sus actividades, se reúnen, todo esto es virtualmente, cada día martes. Ustedes pueden escribir para que les envíen el link y puedan encontrarse en estas actividades semanales. La misma Pastoral de las Mujeres continúa con sus charlas de café. Cada 2 semanas se reúnen en un encuentro que sigue siendo una bendición para la Pastoral de Mujeres.
los grupos en casa que siguen funcionando semanalmente, estudiando la palabra del Señor en grupos. Los hombres nos estamos reuniendo el día viernes a las 7 de la tarde para tener un tiempo de oración de 45 minutos, no más que eso, de 19 a 19:45, oramos, estudiamos la palabra del Señor y volvemos a orar por nuestras necesidades y por las necesidades de la iglesia y las necesidades del país. La pastoral de jóvenes y juveniles sigue con sus actividades. Tuvieron una actividad con cerca de 100 jóvenes en los sábados anteriores. Ha sido un espacio muy bonito y gracias a Dios por eso. Lo mismo pasa con la pastoral de la niñez, los niños y niñas que siguen estudiando en la escuela dominical y también a través de esta transmisión virtual que se hace de forma global. El Ministerio de Bienestar y Bienvenida es uno de los ministerios que ha estado más activo también en la iglesia. De una u otra forma, en la medida que hemos detectado que hay hogares teniendo algún tipo de necesidad, el diaconado de bienestar y el equipo que trabaja se ha esforzado para hacer llegar ayuda a la iglesia, ya sea un depósito o el envío de una canasta familiar a través de estos delivery, pero hemos estado ahí permanentemente atentos, ¿no? La iglesia ha destinado recursos específicamente para mantener este ministerio especialmente funcionando. Ustedes son testigos de cómo Comunicaciones, el Ministerio de Comunicaciones sigue trabajando gracias a la gestión que ellos hacen permanentemente, estos videos, estas canciones, todo lo que tenemos en los días domingo puede ser editado y transmitido. El Ministerio de Liturgia, que nos acompañan con la música que semanalmente van trabajando los músicos de la iglesia en sus diferentes lugares. Así es que la iglesia sigue funcionando en sus diferentes áreas, desde sus diferentes lugares. No nos estamos reuniendo físicamente, pero en el espíritu estamos toda la semana y particularmente en el día domingo juntándonos para escuchar la palabra del Señor, para crecer, para reflexionar y ser animados por el Señor también al servicio. En este sentido es muy importante que agradezcamos a quienes permanentemente han continuado con sus aportes de ofrendas y diezmos, sirviendo al Señor y posibilitando que la iglesia continúe con sus tareas. Hoy día lo hacemos todo virtualmente, así es que la tesorería de la iglesia y todo el equipo de finanzas está trabajando permanentemente en mantener al día los registros de quienes están de lo que se está recibiendo como ofrendas, como diezmos, como promesa de fe o como acciones de gracia. Así es que continuemos con esto y sigamos sosteniendo la tarea de la iglesia en este sentido. Cada día de la semana nuestra iglesia se reúne a orar por motivos especiales de oración que el Ministerio de Oración ha hecho llegar a nuestros correos electrónicos o que circulan en las redes sociales. A las 10 de la noche estamos orando por motivos especiales de oración. Oramos por los mismos porque como iglesia nos unimos en este petitorio ante el Señor. Hagamos esto, continuemos con esta práctica que es una práctica que nos edifica, que nos bendice, que nos une también como iglesia. Y ahora, antes de quedarnos con la palabra del Señor, tengamos también un tiempo de oración nosotros. Señor, gracias por permitirnos la oportunidad de orar a ti en medio de estas situaciones tan difíciles, tan diversas que todos vivimos. Señor, queremos poner sobre tu altar nuestra gratitud porque una vez más nos permites alzar nuestros rostros a ti y encontrarte, Señor, atento a nuestra súplica. Pero junto con agradecer, queremos pedir tu bendición. Por cada hogar hay enfermos, Señor, hay personas contagiándose. Te damos gracias por quienes ya están saliendo de los contagios, pero oramos por aquellos que están en medio de los mismos, sufriendo los dolores de esta enfermedad u otras enfermedades, y pedirte que tú intervengas con tu mano poderosa. Creemos en la posibilidad tuya, Señor, de intervenir y sanar
con poder y te rogamos que actúes de esta manera. Si por el contrario lo que tú quieres, Señor, es hacer que la salud venga por mano de médicos, te rogamos que abras las puertas para que esto acontezca. Señor, bendícenos también en el área laboral. Hay personas perdiendo sus trabajos, hay personas que tienen trabajo y tienen dificultades para la administración de los recursos que tú das. En ambos casos, tú otorgas, Señor, la sabiduría, la bendición y el poder de lo alto en esos hogares para que se abran puertas donde hoy parece no haber y para que tu sabiduría abunde donde pareciera no estar. Querido Señor, bendice nuestro país, bendice nuestras autoridades, bendice y cuida a quienes están trabajando en el área de la salud, a quienes están saliendo permanentemente por razones de trabajo, guárdanos y danos tú, Señor, que las decisiones que se tomen nos conduzcan, Señor, a salir de estas crisis. Bendice nuestros países y bendice, Señor, especialmente a quienes hoy están lejos de sus seres queridos, tal vez lejos de sus padres o padres lejos de sus hijos, para que cada uno perciba que aun cuando físicamente ellos están lejos, tú, Señor, sigues estando cerca. Bendícenos en todo esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Que el Señor nos bendiga. Los dejo con la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo a cada uno de ustedes en este día y de manera especial a cada uno de los padres en este día. Felicidades. El domingo pasado el pastor Ricardo nos ha ayudado un poco a comprender en la reflexión que tenemos habitualmente de la carta a los Efesios, cómo podíamos entender una nueva humanidad con la relación que tenían los padres con los hijos. Todo esto bajo el contexto del siglo I después de Cristo y cómo se comprendía la familia. Hoy día vamos a hacer una pausa en cuanto a la reflexión de la carta a los Efesios en relación a un poco a este día y convocándonos como a reflexionar un poco acerca de la paternidad o si existe un modelo único de ser padre. Les voy a invitar a que puedan abrir sus Biblias o buscar el texto de Jeremías, capítulo 3, del 19 al 20. Yo lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice así: yo mismo dije, cómo quisiera tratarte como un hijo y darte una tierra codiciable, la heredad más hermosa de las naciones. Yo creía que me llamarías Padre mío y nunca dejarías de seguirme. Pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel, como una mujer infiel a su esposo, afirma el Señor. Le invito a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos das de reflexionar juntos en las Escrituras. Te pedimos que nos acompañes en esta meditación y que tú seas, Señor, el que nos ayude y nos guíe en conocerte más. Espíritu Santo, gracias por ayudarnos y recordarnos y también estar en nuestras reflexiones para que podamos conocer cada día más a nuestro Padre Dios y a nuestro Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Durante 6 domingos atrás, en el culto infantil, si usted tiene hijos o hijas pequeños, me va a entender en esto. Estuvimos viendo y conociendo distintas familias del Antiguo y del Nuevo Testamento. Fue interesante ver estas diferentes maneras de ser familia. Fue interesante descubrir que no existe un solo modelo de ser familia en las Escrituras. No podemos unir esto como una regla, una receta. Así se debe ser familia, así es lo que dicen las Escrituras. De la misma manera ocurre con la paternidad. No hay una manera sola de ser padre, no hay una manera de que nos indique una receta o un modelo único las Escrituras. Para entender un poco lo que es familia y para entender un poco el contexto del Antiguo Testamento de la familia, es que hay una palabra hebrea que nos ayuda a entender esta idea que nosotros hoy día le decimos familia. Es la palabra bet.
que significa casa, pero no casa como una edificación o una construcción, sino más bien una casa como un grupo de personas, que no solamente era un lazo tal vez sanguíneo cercano, sino que dentro de la casa también habían, si se tenía esclavos, esta era también la parte de la casa, pero también la casa no es solamente la familia nuclear que nosotros hoy día entendemos como padre e hijos, sino que casa es mucho más extensa, es un concepto bastante flexible que ocupa el Antiguo Testamento para referirse a eso, a esta idea de familia. Si bien no deja de ser importante para el pueblo hebreo el tema de la genealogía, hoy día también vemos esto, entendemos un poquito más esto de casa como familia. Si vamos un poco y entendemos un poco que hay momentos que la familia o la casa se confunde con un clan, ¿sí? Porque habitan en un mismo lugar, ocupan una o varias aldeas. Las familias o casas tienen intereses y deberes comunes. Los miembros se sienten conscientes de estos lazos de sangre y que los va uniendo, y en muchas oportunidades se van a llamar hermanos. Cuando la vida en las civilizaciones pasó a un modo más sedentario, que también ocurrió en el pueblo hebreo, y desarrolló una vida más urbana o dentro de ciudades o conjuntos de casas más estables, algunas cosas se transformaron en la vida cotidiana, y entre ellas la manera de ser familia. La familia deja de valerse por sí sola, sino que está dentro de una comunidad donde tiene que estar en conjunto y se defienden todos juntos. Algunas exigencias aumentan en cuanto al bienestar material. También se van especializando en actividades, y a veces las actividades son textiles o comerciales. Hay diferentes maneras de especializarse, no solamente en Israel, sino que también vemos, por ejemplo, en Egipto, que los padres transmiten a los hijos un oficio. Lo mismo pasaba en Israel, el padre heredaba el oficio al hijo. Las grandes familias patriarcales que conocimos en el Antiguo Testamento, en este momento de la vida sedentaria o tal vez la vida un poco más urbana, como es en el caso del tiempo de Jeremías, los patriarcas son pocos o casi ya no las hay. Dentro del propósito del libro de Jeremías es advertir al pueblo de Judá acerca de la catástrofe que les espera a causa de su pecado y llamarlos al arrepentimiento para que puedan evitar esta catástrofe y ser salvados. El profeta Jeremías aparece unos 100 años después de Isaías. El capítulo 2 de este libro expresa desde el punto de vista humano que la situación está desesperada, que no hay nada que esperar de Israel como pueblo, como seres humanos. Dios es la única esperanza que tienen. Si por un lado en el capítulo 2 vemos que el pueblo no tiene una solución, en el capítulo 3 de Jeremías Dios sí tiene la solución y la expresa en una invitación o una llamada al arrepentimiento. Y es en este capítulo 3 que vemos que la propuesta de este arrepentimiento, de este diálogo de Dios con el pueblo o de Dios con el ser humano, es a través de la imagen de Dios de un padre misericordioso, compasivo, esperando tener esta estrecha relación entre Israel. Los versículos 19 y 20, que son los que hacen parte de esta reflexión, señalan en cierta medida un plan de salvación trazado por Dios, con un fuerte contraste entre la intención divina en el capítulo 19 y la conducta real que tiene el pueblo. El deseo profundo de Dios era mantener esta relación afectuosa y familiar con Israel. Fíjense en la exclamación de
cómo quiero ponerte entre mis hijos, ¿sí? O considerarte, no, no solamente considerarte, sino que seas parte de mis hijos. Describen entonces esta relación que quiere tener Dios, pero también esta afectuosa invocación que en cierta medida Dios espera, como de que el pueblo como hijo exclame, Padre mío. Todo esto en un marco de un don, que es un regalo de esta tierra tan especial y deliciosa, que no admite comparación con otras tierras. Pero la infidelidad del pueblo pone todo en peligro. Fíjense un poco en las figuras, me voy a detener en esto, en las figuras que hay en estos dos versículos. La figura del padre, que lo vemos, el padre con la responsabilidad de heredar a los hijos algo, ¿sí? Está ahí, el querer considerarlo como hijo, pero no tiene conductas de hijo. Él espera esta llamada o esta aclaración o exclamación del hijo como padre, reconocimiento del pueblo a Dios como un padre, porque esta relación de padre e hijo está estrechamente unida, ¿sí? Dice, nunca dejarías de seguirme si fueras mi hijo y tú me reconocieras como padre. La otra imagen que aparece, o la metáfora, es de el versículo 20, dice, pero tú, pueblo de Israel, me has sido infiel. Y en esta imagen de una esposa infiel, de un matrimonio muy parecido a lo que hace Oseas para explicar esta relación que tiene Dios con el pueblo, que el pueblo es infiel, de la misma manera ocupa una imagen de matrimonio. Aquí la vemos de la misma manera en Jeremías, esta imagen. Entonces tenemos dos imágenes, una imagen de Dios como un padre, pero también que explica la relación de Dios como un padre, pero la relación o la expresión que hace para explicar cómo es Israel es a través de la infidelidad que sucede en un matrimonio no específico. Es interesante que ocupa el autor estas dos imágenes para explicarnos un poco bajo el entorno familiar, porque el matrimonio está presente dentro de la familia y esta relación de padre e hijo. Entonces, entendemos que la relación de un padre es hacia los hijos, hacia se podría decir, mirada infantil hacia los hijos, pero también hacia las esposas o las mujeres. La relación que tiene entonces un padre. Bastante interesante. Durante todo el libro de Jeremías vemos que Dios espera que Israel se arrepienta y les habla a través de este mensajero, que es el profeta Jeremías, una y otra vez. Si bien conocemos como lectores del siglo XXI, hoy día nosotros conocemos el final de esta historia, conocemos que a medida que Dios va arrepintiéndose y pidiendo el arrepentimiento, el pueblo no quiere escuchar. Israel experimenta la destrucción, experimenta el exilio, experimenta la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero esto no es como algo que Dios lo quiera así, sino que vemos que Dios una y otra vez lo está llamando al arrepentimiento. Esta destrucción es producto de la dureza del corazón del pueblo y de no arrepentirse de sus malas decisiones que han provocado que se vayan alejando de Dios. Una y otra vez, siglo a siglo, año a año, estas malas decisiones como pueblo lo han ido alejando de Dios. Pero también como lectores hoy día nos conmueve percibir el amor y la compasión de Dios que tiene constantemente Dios hacia el pueblo, hacia el ser humano. Las palabras de consuelo que tiene Dios al pueblo durante este tiempo de crisis que viven estos habitantes de Jerusalén, también hay que destacar lo que está presente en todo el libro. Me surge entonces una pregunta. ¿Cuál es el modelo de un verdadero padre? Debemos reflexionar primero acerca de la metáfora de Dios como un padre.
¿Por qué? Porque esta imagen ha sido utilizada para justificar y argumentar situaciones de profunda injusticia y violencia. La imagen que se nos ha presentado por años es una imagen de paternidad divina de un Dios distante, ausente, controlador, castigador y autoritario. Y esto no lo vemos en las Escrituras. Vemos también a un Dios amoroso, que sufre por los hijos e hijas que son ingratos, que continúan amándolos con gran pasión y paciencia y los perdona una y otra vez. Así lo entendemos en Jeremías. Las imágenes de Dios son múltiples, pero nos ayudan a conocer un poco más de Dios, pero no nos hacen tener una mirada completa de Dios. Recordemos que Dios es un misterio. Como seres humanos tenemos límites en nuestra comprensión de Él. Permítanme citar a Elizabeth Schussler Fiorenza. Dice que aunque la teología judía y cristiana hablen un lenguaje y con imágenes masculinas acerca de Dios, en este lenguaje y en estas imágenes no presentan adecuadamente lo divino. El lenguaje y las experiencias humanas no son capaces de percibir o expresar la realidad de Dios. En el Antiguo Testamento vemos ciertas imágenes o ciertas pistas de este Dios como Padre. ¿Cuándo podemos verlo un poquito más cercano? Y ya con no pistas, sino que revelándose un poco, con un poco más de expresión, es con la llegada de Jesucristo en el Nuevo Testamento. En los escritos del Nuevo Testamento vemos esta expresión de Dios Padre, con la llegada del Emanuel, el Dios con nosotros. Cada vez en las enseñanzas Jesús nos va acercando más a este Dios Padre. Y hasta el punto de expresar su máximo amor o mostrar su máximo amor en la muerte en la cruz de su Hijo. Fíjense lo que dice Juan 14:7. Si ustedes realmente me conocieran, dice Jesús, conocerían también a mi Padre. Hay una relación estrecha en lo que hace Jesús o lo que dice Jesús o en las enseñanzas que Jesús hace que nos van a mostrar cómo es el Padre en su plenitud. Tuvo que venir Dios mismo, encarnado en Jesús, para explicarnos cómo era esta relación de Padre. Tratar de uniformar un solo modelo de ser padres terrenales tampoco se puede. Si no entendemos cómo poder explicar a Dios como Padre, también nos cuesta entender cómo explicar o entender a un Padre, ¿sí? No existe un modelo de paternidad o de maternidad. Resulta difícil. Poco puede decirse de lo que hace un padre. No puede decirse que lo que hace un padre es paternidad, como tampoco lo que hace una madre es maternidad. Es mucho más amplio y en la vida cotidiana los padres no son iguales entre sí, pero tampoco los padres son diferentes a las madres. De los dos se espera cuidado, amor, protección, provisión para sus hijos e hijas. Se debe señalar también una triste realidad, que muchas familias, tanto en el pasado como en el presente, tienen esta experiencia de ausencia psicológica, afectiva del padre. Hay periodos en nuestra sociedad que se les ha exigido a los padres ciertos, entre comillas, sacrificios, negándose las dimensiones profundamente humanas que tenemos todos nosotros. Creo que eso no es saludable y no podemos continuar realizando o exigiéndole a los padres que no expresen sus emociones. Hoy en día nos damos cuenta que la paternidad es parte, pero no define lo que es la masculinidad. Hay diversas maneras de ser padres en lo terrenal. Hay veces que hay modelos o acciones desde las más tradicionales
hasta las más modernas. Me atrevería a decir que se puede percibir una multitud de imágenes de ser padre. Están los que juegan fútbol, están los que leen, están los que trabajan o les gusta la computación o la tecnología, están los que cocinan, están los que enseñan gafitería o les gusta la gafitería, están los que por su trabajo, su actividad están fuera o viajan, pero están también los que están dentro de casa. Diferentes circunstancias, diferentes modelos, diferentes maneras de ser padre. Si pudiera hoy día hacer un llamado a los padres, es que sean comprensivos, que demuestren sus afectos con sus hijos e hijas, que dialoguen, que puedan disfrutar este tiempo de cuarentena en ser padres, que no se comparen con el padre que está al lado, que no te compares tampoco con tu padre, sino que sé tú. Todos los seres humanos somos distintos. No hay por qué estresarse en crear un modelo de super padre. Ser padre es un regalo de Dios. Busquen de su ayuda porque Él les ayudará. Trabajando con los niños y niñas en estos años, he entendido que lo que más anhelan ellos y ellas es disfrutar de las cosas sencillas y más simples. No se desanimen. Permitan que el Señor les guíe por completo en sus vidas. Independiente de la edad que tú tengas o de la edad que tengan tus hijos e hijas, ellos y ellas necesitan padres que vivan a Cristo todos los días. Si pudiéramos tener en este tiempo, en este día, un tiempo de perdonar y reconciliarnos con nuestros padres terrenales, busquen el momento, una llamada, un llamado a conversar, un llamado a la reconciliación. Lo podemos hacer en este día o durante este tiempo. Pero también, si alguien tiene la necesidad de arrepentirse y reconciliarse con Dios como nuestro Padre, también es el momento de poder hacerlo. Hay veces que no tenemos más excusa y necesitamos hablar con Dios, con nuestro Señor. Él es un Padre compasivo, amoroso, misericordioso y perdonador. Él tal vez está esperando hace mucho tiempo que le puedas decir, Padre mío, te invito a que en este tiempo lo puedas hacer. Vamos a orar y pedirle al Señor que guíe este tiempo también de reflexión, que el Señor siga ayudándonos en descubrir cómo es tener esta relación con Él como un Padre. También vamos a orar por los padres, para que el Señor los guíe, para que el Señor los ayude a ir donde están. Y vamos a orar por los que necesitan también una reconciliación con Dios como Padre. Le invito a orar. Señor, te damos muchas gracias por poder reflexionar y darnos cuenta de cuánto amor hay en ti, en esta relación que tú quieres tener con nosotros como hijos e hijas. Te pedimos, Señor, que nos ayudes cada día a tener esa relación contigo, que tú nos ayudes en la búsqueda, pero también en profundizar esta relación contigo como Padre. Te queremos pedir también que tú bendigas, que tú ayudes, que tú des gracia y sabiduría a los padres, Señor, que están escuchando en este tiempo, en este día especial. Te pedimos que los sustentes con tu gracia, los fortalezcas, los animes, Señor, en medio, Señor, de su realidad y en medio de su vida. Sustenta, Señor, solamente con tu mano de poder a cada uno de ellos. También, Señor, queremos interceder por los que tienen que pedirte, Señor, y reconciliar esta relación contigo como Padre. Señor, tú que eres amoroso, tú que eres misericordioso,
y nos perdonas, te pedimos, Señor, que nos perdones. Nos arrepentimos, Señor, de nuestros pecados. Nos reconciliamos contigo, Señor, y expresamos desde lo profundo de nuestro ser que tú eres nuestro Padre. Padre mío, Padre de mis hermanos, de mis hermanas. Te damos gracias, exaltamos tu nombre por lo que tú seguirás haciendo con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder, perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez, ayúdame a serte fiel. Señor, yo quiero serte fiel, 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 Bueno, hermanos y hermanas, también hemos cantado y hemos dado gracias a Dios en las alabanzas también. Solamente me queda decirles que el Señor les bendiga, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con ustedes esta semana que se inicia y que el Señor les bendiga en todo lo que tengan que hacer hoy día, esta semana. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo para cada uno.